¿Qué tal? ¿Cómo están? El caso Mediador sigue dando mucho que hablar en la actualidad canaria. Ayer, de hecho, tenía lugar ese pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias para debatir sobre la cuestión. Ya se había hecho, de hecho, hace algunas semanas en ese debate del Estado de la Nacionalidad, pero bueno, en cualquier caso, el Gobierno de Canarias tuvo a bien comparecer ante el Parlamento de Canarias en ese pleno extraordinario. Compareció dando la cara, lo decía así Ángel Víctor Torres, diciendo pues bueno, que hasta el momento no se ha notado menoscabo en las arcas públicas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, compareció ayer en el Parlamento de Canarias durante el pleno extraordinario sobre el caso Mediador. Una intervención para dar cuenta sobre lo que se conoce hasta el momento de la investigación y en relación a las acciones tomadas por el Ejecutivo Regional para fiscalizar todas las áreas del gobierno. El presidente Torres admitió que hasta el momento no se ha percibido menoscabo a las arcas públicas por este caso y que ya se están rastreando las consejerías para cerciorarse de que no haya eventuales conexiones, dijo, con empresas involucradas en el caso. Se han activado por parte del Gobierno de Canarias acciones como el órgano de inspección, 5 personas que están en estos momentos realizando una labor en toda la consejería del sector primario, no solamente con los expedientes requeridos por el juzgado, sino todos, para que tengamos absoluta transparencia de la acción realizada. Bueno, eso es lo que comentaba en el día de ayer Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, haciendo alusión a que se está rastreando de una manera bastante profunda todas las arcas públicas. Bueno, pues por si pudiera haber habido algún tipo de menoscabo, por el momento decía Ángel Víctor que no lo había habido. Vamos a seguir analizando hoy sobre esta mesa las circunstancias y todas las consecuencias que ha traído de sí y que seguirá trayendo el caso Mediador. Antes que nada presentamos a los contertulios en el día de hoy. ¿Qué tal, Javier? Un día más con nosotros. Un día más, un miércoles que bueno, que parece que empiezan a esclarecerse determinados asuntos del caso Mediador. Es interesante la comparecencia ayer del presidente Torres, porque bueno, en principio parece que no hay menoscabo del dinero público, ¿no? Entonces bueno, a partir de ahí ya que la justicia vaya mirando a ver qué es lo que ha pasado realmente. Muy bien, ahora seguiremos analizando. José Chuarmas, ¿qué tal? Muy bien, pues efectivamente, haciendo valoraciones ayer y hoy de lo que es la parte política de todo este entramado destapado por el señor Navarro y por todas las escuchas que han salido de este teléfono móvil, escuchas, fotografías, etcétera, y las ramificaciones y posibles piezas separadas, ¿no?, de este asunto. Es verdad que en los últimos días hemos hablado más del caso Guardia Civil o de esta ramificación de este constructor de Lanzarote, pues que tenía todas las subcontratas o las contratas de pintura y demás por toda España, y parece que sí, que este tema está levantando ampollas dentro de la Benemérita. Hay mucha gente que está muy molesta. El trabajo de la Guardia Civil, pues a nadie se le escapa que es un trabajo socialmente necesario, y es verdad que es un cuerpo que le cuesta empatizar con la sociedad, pero en los últimos tiempos, por lo menos desde mi punto de vista, de mi percepción personal, es que la Guardia Civil está haciendo un trabajo encomiable en muchísimos aspectos, no solamente en tráfico en Fuerteventura, sino en resolución de muchos delitos, y es un cuerpo que, aunque, en fin, da ese cierto respeto, ¿no?, por esa imagen militar, ¿no?, o militarizada, pues cada vez está más asentado y en los últimos tiempos está profesionalizándose y abriéndose a la sociedad, y este tipo de cuestiones pues efectivamente empaña toda esta dinámica que vienen trabajando, ¿no? En cuanto a la parte política que decíamos, pues ayer, pues bueno, es curioso porque me parece que no se hizo la suficiente, los partidos no fueron con la suficiente saña. Es verdad que Nueva Canarias no defendió con tanta vehemencia a los partidos del gobierno como en el caso del resto de partidos, ¿no? Sí, es verdad que los gomeros y el resto de partidos del grupo, pues, y Podemos fue bastante protector, ¿no?, del gobierno de Ángel Víctor Torres, el mismo Ángel Víctor Torres, y en fin, no se vio tampoco que se sacara demasiada sangre entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Javier, no sé si tuviste también esa misma sensación. Por lo menos parece que ya empezamos a salir de ese bucle, que parecía que estábamos en el día de la marmota, todo el tiempo con las mismas noticias y misma dinámica. ¿Qué sensación tienes de lo que ocurrió en el día de ayer? Lo hemos comentado últimamente, yo creo que no da mucho más de sí el tema con la información que tenemos, las filtraciones que han ido saliendo del sumario son las que son.
Pero más allá de eso, yo creo que la parte gorda de la trama, si se le quiere llamar trama, esa parte que va por el lado del guardia civil, ¿verdad?, que está encarcelado, y el resto de asuntos, ¿no?, todos estos asuntos más escabrosos que han salido de fotografías, vídeos e historias, bueno, pues esto creo que ya el fuego se le está apagando y poco tirón le queda, ¿no? Solo que la justicia, bueno, pues sigue investigando lo que tenga que investigar y veremos hasta dónde acaba. Muy bien, bueno, seguiremos comentando la cuestión. Damos la bienvenida, que justo estamos microfonando las cosas del directo. Hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Se incorpora en ese intento que, bueno, pues siempre intentamos hacer de incorporar a nuevas realidades de la sociedad civil de Fuerteventura. Tenemos con nosotros a Yaisa Sotorrío. ¿Qué tal, Yaisa? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, seguiremos comentando estas cuestiones. Estábamos hablando del caso mediador. Te voy a pedir una reflexión muy rápida antes de nada, que tampoco te quiero directamente asediar, que acabas de llegar, pero ¿cuál es tu reflexión de todo este caso mediador que ahora se está conociendo? Hombre, yo me gusta ser respetuosa, ¿no? Y ante todo, pues esperar que la justicia dé respuesta a lo que está pasando, que para eso están, y que luego, en mi opinión personal, yo creo que hay también una parte de incómoda para mí como persona de la sociedad, y no me gustan ciertas cosas que veo, que creo que no corresponden y que hay que darle prioridad a lo que tiene, que es la justicia en este caso, y luego ya se verá. Luego todo el mundo puede opinar, evidentemente. Entiendo que respetar esos tiempos de la justicia Respetar, es fundamental. yo sí, yo considero que primero es el respeto. Joséchu, algo que hemos hablado también en esta mesa, fundamental, sí, ¿no? Respetar yo creo tiempos. que Yaisa en este caso refleja un poco lo que la gente de la isla plantea en la calle, ¿no? Primero hay que saber qué es lo que ha ocurrido con esto, las personas que han, o estas fotografías, ¿no?, que han manchado un poco la imagen, un poco no, un mucho, ¿no? Mucho, está claro que han manchado. Ese pago ya se está produciendo, o sea, el pago social, el pago de mediático. Estas personas están sufriéndolo y sus familias, ¿no? Y yo creo que hay parte o sea, las familias no merecen lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto en los últimos días, no sé, Javier lo comentaba, o sea, hay un periodista por aquí, el tal Negre que está acosando directamente a los vecinos de Tetir y planteando las circunstancias de una manera muy chusca, ¿no?, muy chabacana, muy desagradable. Es cierto que todo esto tiene un trasfondo político también, y el trasfondo político es lo que veíamos ayer en el Parlamento de Canarias, ¿no? Como Ángel Víctor, pues de alguna manera, ya lo comentaba Javier hace un rato, planteaba que efectivamente no hay daño a las arcas. Lo de efectivamente lo pongo en cuarentena, porque todo esto hay que hacer una investigación. Por el momento, ¿no? Hay que hacer una investigación fuerte. Y bueno, si no hay daño a las arcas públicas, y esto es una cuestión de estafas que se han hecho a una serie de empresarios, por lo menos esta pieza separada del caso, ¿no?, porque hay más, pues tendrán que pagar quien ha hecho el daño, si lo ha hecho, y el juez tendrá que demostrarlo, claro. Imagino en este sentido también que, bueno, hemos visto esas imágenes que resultaban un poco obscenas de alguna manera, y el debate en parte sí que ha girado en torno a esas escenas que han formado gran parte del relato, ¿no? Porque al final al margen han quedado los hechos que todavía se están investigando, y lo que ha preponderado en la imagen pública es ese relato, ¿no? Hombre, a mí personalmente me parece feo, sucio. ¿Sabes? Esas imágenes, porque al final no dejan de ser una parte privada, que luego ya veremos si tiene algo que ver ese delito, pero primero creo que hemos vulnerado todo. Porque al final comentar también alimentas a esas imágenes, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces creo que no le estamos haciendo tampoco ningún favor. Para mí, vuelvo a decir que creo que lo suyo es el respeto y esperar que la justicia responda, que para eso está. Bueno, a este respecto seguiremos comentando, por supuesto, todas las novedades que tengan que ver con el caso mediador. Seguimos abriendo ventanas, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la actualidad, pero también retrotrayéndonos de alguna manera al pasado 8 de marzo, donde tenían lugar esas manifestaciones, movilizaciones del movimiento feminista, y que ahora también nos obliga a hacernos una reflexión, y es qué va a pasar después del 8M, qué reto sigue teniendo por delante el movimiento feminista.
El movimiento feminista volvió a salir a la calle el pasado 8 de marzo para reivindicar la igualdad de derechos, la violencia contra las mujeres o la brecha salarial. Pero los retos son todavía mucho mayores para lo que está por venir. Los y las expertas se plantean cuáles son los retos del feminismo una vez pasado este 8M. Y tras las últimas divisiones en el seno del gobierno, muchas son las dudas. Para la ministra Irene Montero, el movimiento ya ha demostrado su poder transformador en la democracia. Saben ustedes, el feminismo está cambiando el mundo, es el movimiento popular con más capacidad transformadora en términos democráticos actualmente en el mundo entero. Pero esa fuerza movilizadora está llamada a trasladarse a la cotidianeidad una vez superado el Día de la Mujer. Reivindicaciones como la lucha contra la precarización en servicios básicos como la salud o la educación tienen una clara perspectiva feminista. Principalmente desde la irrupción de la ultraderecha, la preocupación por el retroceso en materia de derechos ha ocupado parte de la agenda. Como también se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la ley del sí es sí o la ley trans. Han supuesto los dos los principales caballos de batalla para la parte morada del gobierno. Por delante queda, eso sí, casi un año hasta el próximo 8 de marzo de 2024. Hasta entonces, muchas son las reflexiones en el feminismo y mayores los retos para afianzar los derechos de las mujeres. Bueno, ya lo escuchaban, esos son los retos que va a afrontar a partir de hoy, esos y muchos otros más, el feminismo a partir del 8 de marzo. Queda un año por delante hasta lo que se suele denominar el nuevo examen que siempre tiene el feminismo y las políticas en materia de igualdad en este país, pero Yaisa, entiendo que bueno, pues hay que trasladar esa perspectiva feminista a todos los días del año, ¿no? Y claro, a todas las acciones públicas. El día 8 no deja de ser un día fundamental para recordar y para analizar el trabajo que se ha hecho, lo que queda por hacer, pero es un día de analizar, no es un día de celebrar, no es un día para, pues para eso, para hacer una fiesta ni nada, no es un día de trabajo. Para mí siempre es Sí, no, perdona, que siempre se dice que en lugar de celebrar se conmemora, ¿no? Que no hay nada que celebrar realmente. No hay nada que celebrar porque ojalá no tuviésemos todavía todos los cambios que todavía quedan por hacer, ¿no? Pero es un día de reflexión, un día de análisis de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que queda por hacer. O sea que, como todos los demás días del año que están expuestos con un día específico a cada cosa, es un día de reflexión, de trabajo. ¿Qué sensación te dio este 8 de marzo? Porque, bueno, lo comentábamos en este vídeo, veníamos de un contexto, de un marco de discusiones en el seno del gobierno sobre ley del solo sí es sí, ley trans. ¿Qué sensaciones te dejó este 8 de marzo? Porque a mí al menos me dio la impresión de que aquí en Fuerteventura sí hubo bastante unidad en el movimiento. Vamos, es verdad que estamos cambiando y eso es una realidad por fin. Hay cosas en las que tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Y hay una base que para mí es fundamental y es educar precisamente en el feminismo. Pero hemos distorsionado, creo que la sociedad a veces distorsionamos la palabra feminismo en sí. Y entonces mucha gente confunde, claro, tiendes a poner el machismo por un lado y el feminismo por el otro. No, al final hay que educar que el feminismo es la igualdad de derechos y de condiciones de hombres y mujeres. Es la igualdad de derechos. Y hay una distorsión, no sé si no me estoy explicando bien, pero hay una distorsión con la palabra feminismo. Entonces hay personas que se sienten rechazadas porque consideran que es lo contrario, lo mismo que el machismo, pero el feminismo, que hablamos del embrismo. No, entonces esa falta de comunicación creo que debemos ahí enfocarla un poquito más. Sí, es verdad que el trabajo social, la información que damos es genial y es necesaria, pero luego también es fundamental el trabajo. O sea, de nada me vale a mí que haya muchos carteles que te diga hermana denuncia o si es sí o no es no, si luego la realidad social y lo que está pasando en la calle o lo que pasa en nuestro entorno o con nuestros compañeras, compañeros, familiares, no hacemos de nuestra parte, porque no dependemos todo de lo que hagan los demás, también depende de cada uno de nosotros, qué aportamos cada uno de nosotras y nosotros. Joséchu, ¿qué seguimos o qué podemos aportar a esa educación feminista que comentáis? De entrada, está bastante claro lo que dice la compañera. Efectivamente, el feminismo es un término que hay que asimilar como igualitario. O sea, la lucha feminista no es una lucha de ahora y es una lucha que tiene siglos, bueno, por lo menos 200 años ya en cuanto a la época, a la edad moderna, ¿no? Y efectivamente las primeras luchadoras lo que buscaban eran encontrar unos derechos que habían perdido en relación al patriarcado, ¿no? A lo que es la figura masculina dominante y que deja
sin derechos a las mujeres. No, efectivamente, el embrismo sí sería esta nueva... es como lo ven, el embrismo es como lo ven, por ejemplo, determinadas formaciones políticas a la ultraderecha que plantean que el feminismo es embrismo, ¿no? El feminismo no es lo contrario del machismo, el feminismo es igualdad y hay que luchar en feminismo y hay que educar en feminismo, y está claro que las mujeres son parte, son la mitad, igual un poco más de la mitad, porque nacen más mujeres que hombres, en determinadas edades ya van quedando bastantes más mujeres que hombres casi, nacen más hombres que mujeres, pero efectivamente al final hay más mujeres que hombres, y como son más de la mitad, son la base, ¿no?, de una sociedad moderna y equilibrada, y esto cada vez, yo creo que está avanzando mucho, o sea, desde el 8M del 17 fue, o del 16, que fue la gran manifestación fuerte en Madrid, aquí se han dado pasos muy importantes. En este caso de esta última convocatoria, creo que esa división viene por un cambio generacional, ya lo hemos hablado aquí, o sea, el tema de la ley trans ha creado otros grupos, o entre el feminismo hay otras visiones, ¿no?, de lo que es la igualdad sexual y de género, pero es un paso adelante. Esto yo creo que es imparable, o sea, no hay quien pare este asunto, y gracias a Dios porque yo estoy de acuerdo con Irene Montero, o sea, es el mayor movimiento social que hay ahora mismo en Occidente, y el futuro será feminista o no será. Te pregunto, Javier, y ahora ampliaremos también el debate si les parece, porque al hilo de esta reflexión que hacíamos de contraponer incluso el machismo con el embrismo, a mí me da la impresión muchas veces los términos se igualan. Evidentemente el feminismo lo sacamos de esa ecuación porque no tiene nada que ver. Pero si hablamos del machismo entendemos un sistema de reproducción patriarcal que se sustenta precisamente en eso, ¿no?, en un sistema de dominación. Pero ocurre que no existe embrismo en tanto que no hay ningún sistema de dominación de la mujer hacia el hombre. Sí, Por lo tanto, tampoco creo que pudiéramos igualar el embrismo al machismo, salvo, o más allá de determinadas actitudes, ¿no? Efectivamente, es que yo embrismo no veo en la sociedad. Claro. No hay. Hay un lenguaje, ¿verdad?, que contradictorio, claro, precisamente, de cuando utilizamos la palabra feminismo. Porque hay muchas personas que la entienden como, no, lo vamos en contra de los hombres. No, aquí no es ir en contra de nadie, ni de hombres ni mujeres. Aquí estamos intentando los mismos derechos que... De hecho, el embrismo a mí me parece a veces como una excusa para justificar el machismo, ¿no? Sí. Y si algo ha conseguido bueno el feminismo es que los hombres seamos conscientes de que el machismo existía y de que existe, y de que seamos mucho más conscientes de ello, incluso de los micromachismos de los que tanto se habla, que son pequeñas cosas, pues yo qué sé, desde determinadas actitudes a las pequeñas bromas que la gente soltaba y tal, y que en su momento la gente se reía y ahora dices, ostras, te planteas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es uno de los grandes logros del feminismo, ¿no?, que el hombre empieza a plantearse determinadas actitudes y determinadas situaciones con respecto a la mujer en la sociedad, ¿no? Y que luego ustedes también son, como hombres, también sufren ese machismo. Claro. Muchísimo. Entonces, ahí quiero ir yo, o sea, no creo que sean solo las mujeres las que están luchando por el feminismo, y no contra los hombres. Los hombres y las mujeres están luchando por la igualdad. Y es lo que tiene que ser la lógica social de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque yo conozco muchas mujeres machistas, muy machistas, y además mujeres que articulan el patriarcado desde la forma correcta, ¿no? Para ellos el patriarcado es la manera de vivir, y el patriarcado es el gran drama, ¿no?, de esta cultura, bueno, en fin, casi desde los cromañones, ¿no? Pero es lo que es evolucionar en conciencia y en sociedad, lo que te hace salir de este esquema mental. Pero no es una cuestión de que hombres y mujeres estén en la pelea, es hombres y mujeres en la pelea de progreso, o sea, no hay más que eso, ¿no? ¿Ibas a decir ya, Isa? Perdón. No sé si ibas a comentar algo al respecto en este sentido. No, estoy de acuerdo con ellos, además que en el tema del machismo afecta mucho a los hombres. De hecho, claro, hay situaciones que a mí me incomodan, o sea, que un hombre no pueda llorar, o que es ese concepto, ¿no? Pero como muchos. Y el tema de que muchas mujeres sean machistas precisamente es por la educación, ¿no? Entonces hemos adquirido un patrón que hemos normalizado, y cambiar todo eso lleva trabajo, pero trabajo que es de todas y de todos. De todas y de todos. De hecho, en ese sentido, y no por estas últimas políticas a raíz de este último 8M, entiendo que también el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo política porque tiene elecciones por delante y tal, pero esta de los techos de cristal en las empresas y en las grandes, o sea, en los consejos de ministros, en las grandes corporaciones, a mí me parece un avance muy fuerte también, ¿eh? Porque es verdad que hay gente que ha dicho que la lucha está por debajo, o sea, los abusos a la mujer, los malos sueldos a la mujer, pero por arriba, si las mujeres empiezan a colocarse en estas estructuras de poder, pueden ir tirando del hilo e ir cambiando lo que ocurre un poco más abajo.
o eso espero, ¿no? En fin, espero que estas mujeres no. Sí, realmente siempre está el debate, ¿no? De si feminizar la cúspide del poder va a repercutirse en una estructura feminista, no feminizada. Yo entiendo que sí. O sea, que puede ayudar a que en el contexto de su toma de decisiones puedan ayudar a otras mujeres o a otros hombres a feminizar un poco. Y sobre todo sirve como modelo y como espejo, ¿no? Para las generaciones futuras, quiero decir. Lo estamos viendo en otros campos, ¿no? Cuando ves una mujer científica, una mujer futbolista, que antes se veía como el fútbol es solo un deporte para hombres, cuando aparecen futbolistas, además estrellas del fútbol en mundiales y tal, las chicas empiezan a jugar al fútbol y se ve como lo más normal. Quiero decir que eso va cambiando cuando ves en los puestos altos a reflejos, ¿no? A mujeres en las que se puedan mirar como un espejo, ¿no? Y aunque aún falta que se equiparen salarios en cuanto a las deportistas de élite, yo sí creo, estoy contigo, que el fútbol ha hecho mucho por el feminismo en los últimos 6, 7 años, ¿no? O sea, la visibilidad esa de las mujeres jugando al fútbol y esa capacidad, y además que juegan, en fin, hay partidos de fútbol. Yo ni por asomo lo hubiera imaginado nunca dentro de mi machismo y de mi manera patriarcal de entender el deporte, ¿no? O sea, que todo eso se va liberando uno. Claro, y sobre todo muchas veces también a efectos de repercusión en el público de un estadio de fútbol, albergar 90.000 personas para un partido de fútbol femenino. Decíamos antes también, y quería recuperar ese hilo y ahí se te pregunto, hablábamos de, por supuesto, los hombres sufrimos muchas de esas actitudes que nos impone el patriarcado, una de ellas es no está bien visto desde pequeño que podamos llorar, por ejemplo. Y al hilo de eso salía esta mañana una estadística sobre salud mental que decía que 6 de cada 10 españoles siente que su salud mental no es la idónea, no es la preferible. Y claro, yo me pregunto también si aquí también tiene mucho que ver esas imposiciones del patriarcado de no mostrar nuestros sentimientos y al final todo eso se acaba enquistando, ¿no? Esa es otra parte que hay que centrarse en la educación, que es trabajar la emoción. Porque todo empieza en cómo nos sentimos. Si no sabemos gestionar cada parte de nuestras emociones y focalizarlas y saber llevarlas, al final nos afecta nuestra salud, pero física, mental, de todos los sentidos, de todos los aspectos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que desde la base se trabaje la emoción, todas, desde la alegría, la tristeza, la rabia y el dolor, ¿no? Entonces, todas deberían de eso, y para mí eso, la educación, trabajar. Creo que ayudaríamos mucho en todo lo demás, autoestima, y seguramente en el feminismo habría una parte que ya tienes trabajada si trabajamos la emoción. Claro, también da la sensación, perdona Joséchu, y ahora les extiendo el debate, que las emociones siempre han sido consideradas como algo prototípicamente femenino, ¿no? O por lo menos ciertas emociones. Te iba a decir. Claro, por desgracia, ¿no? De emociones. Claro, por ejemplo, la ira o la rabia es algo masculino. Claro, la mujer no puede sentir ira o no puede sentir rabia. No, porque estamos locas. Exactamente. Claro, desde pequeñas, ¿no? Esta niña. O histérica. Exacto. Bueno, mi hijo últimamente ha acuñado el término de papi, tengo el corazón loco. Cuando está muy nervioso y tal, tengo el corazón loco, estoy como... Y yo entiendo que, bueno, que eso también es parte del trabajo que en el colegio, ¿no? Cuando los niños se ponen nerviosos y tal, con el tema de las emociones, las relaciones que tienen los niños con las emociones, ¿no? Y bueno, al final yo creo que tenemos que también saber liberarnos un poco los hombres de esas ataduras también que tenemos. Antes se veía súper raro que 2 hombres se abrazasen, ¿no? Era como, cuidado, no te acerques mucho, ¿qué tal? Ahora, sin embargo, todo ese tipo de cosas se normalizan. O que 2 hombres se den 2 besos, ¿no? Para saludarse. Que esa es otra, el tema de los 2 besos. Sí, sigue estando muy también. Sí. Que dan por hecho que solo se dan las mujeres, ¿no? Desde luego que sí. Hay que normalizar. No, en este sentido solamente apuntar lo que ya han dicho los compañeros, efectivamente. La sociedad cuanto más conservadora, más oculta los sentimientos. O sea, en fin, eso es, lo vemos hoy en Occidente, en los países, Noruega, Suecia, estas democracias avanzadas, ¿no? Se trabaja mucho en lo que es exteriorizar los sentimientos como actitudes, ¿no? Y en sociedades un poco más atrasadas, pues llámese Irán, Afganistán, etcétera, todo es de casa para adentro, ¿no? Todo el mundo esconde lo que... En fin, esto es una cuestión de evolución del consciente y de la psique de la gente, y el feminismo ayuda a liberar este tipo de circunstancias. Yo creo que en general, es lo que comentábamos al principio, lo que comentaba la señora Montero en Naciones Unidas, ¿no? El feminismo es el paso normal, lógico de una sociedad moderna para alcanzar no solamente la igualdad, sino estos otros factores, ¿no? De liberalización, de problemas mentales que también surgen por ese retranqueo, ¿no? Y esa violencia intrínseca que tiene el patriarcado y que al final te frustra en determinados comportamientos. La liberación de la mujer en los años 70 con
su propia sexualidad, ¿no? Al aparecer la píldora puedes controlar tu sexualidad, pues eso a muchos varones los ha frustrado, que las mujeres puedan tener su toma de decisiones en cuanto al sexo, y todavía eso es de esos polvos estos lodos, ¿no? Y hay mucha gente joven en la que hay que trabajar mucho esto, ¿no? Porque este tema de la telefonía móvil y demás ha hecho que el control sobre la pareja se haga todavía más burdo, y hay comportamientos machistas en adolescentes que también son preocupantes, ¿no? Hay que trabajar, me parece a mí, en esta línea. Yo creo que las administraciones públicas tienen aquí un reto importante, ¿no? Sobre todo con ese tipo de comportamientos de los más jóvenes. Hablaba José Chu justo ahora de retos que tienen las instituciones y las administraciones para todas esas mujeres majoreras, y hombres también, por supuesto. ¿Qué retos tiene el feminismo, por ejemplo, en un contexto como el de Fuerteventura? Pues muchos, entre ellos concienciación principalmente, perder el miedo, porque no dejamos de ser, aunque sea una isla, esto vamos creciendo, pero no deja de ser un pequeño pueblo. Y el que dirán, no te hables con aquel porque mira qué van a decir, cuidado lo que vas a denunciar porque familia, aquello, no sé. O sea, al final te limita por ser un espacio pequeño. Yo creo que esa es la parte que hay que también perder ese miedo y quitar esa barrera de que, ¿no? Las leyes están, que nos ha costado. Entonces, tú tendrás que hacerlas cumplir de alguna manera, tendrás que utilizar esa herramienta, porque no depende de mí hacerla cumplir o no, pero utilizar la herramienta. Y utilizar la herramienta lleva un proceso, además, personal, porque tienes que enfrentarte a un montón de gente en que todavía no está aceptando esa realidad. Y que tienes que convivir muy de cerca, porque en grandes ciudades es muy raro que te tropieces con gente porque son muchos, pero aquí somos pocos. Y el tener que enfrentarte a alguien, a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, es complicado porque te lo tropiezas o te tropiezas con el que no conoces y es incómodo. Entonces, quitar ese sentimiento de incomodidad, dices, pues no lo hago. No lo hago y traga. Yo creo que ahí hay una parte que es verdad, que hay que concienciar, que esto no es atacar a nadie o destruir la vida a nadie, no, es hacer cumplir la ley, respetar. Al final tú tienes que tomar decisiones para educar o reeducar. Fíjate que yo una vez, en los talleres que yo he hecho, ¿no? Había una cosa que a mí me parece fundamental. Lo más difícil no es aprender, es desaprender. Entonces, quitar todo eso que tú ya has adquirido, que has normalizado, cuesta. Y cuesta mucho, y esa es la parte que yo me enfocaría. Entonces, sí, puedes poner grandes carteles con grandes anuncios, pero hay que hacer un trabajo de apoyo, un trabajo de seguimiento, un trabajo de empatía, sobre todo de empatía, de que cuando una persona haga algo, no juzguemos a ligera, pero estar, o sea, entender su situación, respetar si lo ha hecho, si no lo ha hecho, y esperar que, bueno, en este caso será la justicia, es lo que normalmente es su deber, decir lo que tenga que decir, pero dejar el derecho a las personas a defenderse o a expresarse o hacer lo que consideren. Y de construirse también, lo que decías, en esta mesa lo hemos hablado hoy justo la semana pasada con el 8 de marzo, comentábamos lo importante que es de construirnos también como hombres, y creo que lo decías tú también, Javier, la importancia de escuchar, ¿no? De escuchar a las mujeres. Y luego también hay una cosa súper importante de los que tenemos una misión los que somos padres, ¿no? Que es el tema de las actitudes, que al final los niños imitan las actitudes de los padres, ¿no? Y lo que ven en los padres es lo que acaban haciendo, ¿no? O lo que acaba conformando su visión de hombre, ¿no? Los niños. Y bueno, yo creo que esa es una labor ardua, porque muchas veces, ¿verdad? Los hombres hemos estado educados en el machismo, porque ha sido así. Bueno, y las mujeres, ¿eh? Sí, pero... Porque tenemos que decir que estamos educados ambos en el machismo. Nuestros modelos y nuestros roles han sido roles machistas siempre, de alguna manera. Entonces, el hecho de estar ahí en esa situación de estar en medio, porque nosotros estamos en medio, estamos con un paso, con una pierna en cada sitio, ¿no? Estamos deconstruyéndonos y abogando por una sociedad mejor, más igualitaria y tal, pero por otro lado tenemos esa rémora, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Que desaprender la masculinidad tóxica que nos agarra y es como que... Entonces, bueno, esa responsabilidad de ser modelo de los niños que tienen que estar ya con los dos pies en la igualdad, ¿no? Es complicada y una responsabilidad enorme. José Chu, no sé, algún apunte sobre cómo girar hacia esa nueva masculinidad. Te deja un poco impactado lo que comenta Yaisa, efectivamente los prejuicios que puedan tener tus vecinos en relación a comportamientos o denuncias que tú puedas hacer, o cualquiera, ¿no? Con un problema de este tipo en casa o en el trabajo o en cualquier otro lado, ¿no? Y es verdad que si lo piensas un poco, es fácil, ¿no? Hablar mal de una mujer en este sentido, ¿no? En una conversación chusca de barra de bar o de patio de vecinas, ¿no? Mira lo que pasó con aquella o lo que hizo la otra. Y este tipo de prejuicios que todavía el patriarcado deja
en una sociedad pequeña como la nuestra hacen daño, ¿no? Y, hombre, es complicado, hay que ir sacando lustre y sacos de odio y de miseria de encima para al final llegar a sitios de este tipo que una denuncia o un enfrentamiento a un acosador, en fin, esto al final lo que acaba siendo es aprendizaje social, efectivamente, y la gente va comprendiendo cosas que hasta ayer no se daba uno cuenta, ¿no? Estamos hablando de esos aspectos sociológicos que por supuesto entroncan estas nuevas masculinidades y estas nuevas transiciones, pero Yaisa, también te quiero preguntar por esta polémica de la ley del solo sí es sí, ¿cuál ha sido tu opinión en relación a esos pues cambios de opinión que ha tenido el gobierno? Entiendo que es difícil, ¿no?, resumir todo ese proceso. A ver, es verdad que si la ley es lo que todos queremos, sí es sí. El consentimiento, ¿no? El consentimiento. Pero luego hay cosas que fallan del sistema y eso también tenemos que asumirlo, de que son pequeñas pinceladas que ¿sabes lo que para mí, en todos los aspectos, no solo en la ley del sí es sí, sino en todos, ¿no? Generalizamos. Entonces, cuando tú generalizas todo, siempre habrá una parte que no es justa. Porque no todas las personas tienen la misma situación, no todo es igual, no todo lo puedes tratar igual de la misma manera. Por eso hay que tener cuidado, porque las leyes hay que hacerlas en un concepto de generalizar, pero en ese concepto hay daños colaterales. Y hay casos específicos que... Y hay casos específicos que salen perjudicados, claro, pero en todo. Te pasa en la salud, te pasa en un diagnóstico, que tú pones un diagnóstico, si tienes esto y esto y esto, tú padeces de eso, pues a lo mejor no. Claro, Javier, ese caso no, ¿sabes? Sí. ¿Cómo enmendamos, Javier, ese tipo de casos específicos que a veces chocan con las leyes? Bueno, los casos específicos al final son los jueces los que tienen que claro. interpretar la ley y también hacer su juicio de valor, ¿no?, sobre la situación. Es decir, ellos aplican muchas veces atenuantes, quiero decir, no, la ley es igual para todos, pero la justicia no debe ser igual para todos, porque al final el juez tiene que tener en cuenta un montón de circunstancias alrededor de lo que está juzgando, ¿no? Para eso se les paga y para eso se forman, ¿no? Sí, básicamente una cosa es la igualdad y otra es la equidad en claro, cuanto a aspectos de desarrollar una ley. El problema o la solución básica de esto es el cambio social. Los jueces en este país, desgraciadamente, son un colectivo conservador, es un colectivo que está un poco, suelen ser gente de una edad determinada, que vive más en el patriarcado que en este nuevo cambio social que se está dando, y efectivamente hay muchos que contemplan la ley como una cuestión de ataque, ¿no? Una amenaza. Y las sentencias pues reproducen un poco su manera de entender el mundo. Entonces, cuando se dé el cambio social que llegue hasta la judicatura, que tardará pues lo que tenga que tardar, pues no sé si 50, 60, 100 años o 150, es trabajo del feminismo que vaya cambiando, pues esta gente pues será más equitativa en cuanto a repartir las sentencias y las leyes tendrán esas interpretaciones. Ya ocurría seguro con otras leyes que no tienen que ver con las mujeres hace 150 años y se fueron formando socialmente en esa línea, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? Y vendrá cuando tenga que llegar. Esperemos que lo antes posible. Esperemos que así sea. Seguimos hablando, por supuesto, de pues la feminización de la política y ponemos el caso concreto de una política que, o mejor dicho, expolítica, ex canciller alemana, que justo está pasando unos días aquí en Fuerteventura, disfrutando del paisaje, de la gastronomía, etcétera. Es Angela Merkel, que pues fue durante prácticamente, yo creo que 16 años, si no me equivoco, canciller alemana, ahora lo comentaremos, y que pues hay diarios en Alemania, en general hay una sensación en Alemania de que esta nueva tendencia que en su momento implantó Angela Merkel, de nueva política, pues con otro tipo de talante distinto a los hombres, pues que ha venido para quedarse. Angela Merkel se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Fuerteventura. Hasta ahí todo normal. La isla es uno de los destinos preferidos por muchas personalidades públicas por sus amplios lugares de esparcimiento sin ser reconocido. Pero ¿es la ex canciller alemana nuevo ejemplo de hacer política? El periódico alemán Bild ha llamado la atención sobre el tipo de transporte elegido por Merkel para trasladarse a la isla. Se trata de un Airbus 320-200 operado por Eurowings, una aerolínea low cost propiedad de Lufthansa. Desde el país teutón elogian su austeridad, que siempre había sido una de sus señas de identidad también durante sus legislaturas políticas. Pero sobre todo Angela Merkel abrió el debate desde sus comienzos de una nueva manera de afrontar la política. Un
talante distinto al de sus colegas hombres y que pone en valor sus cualidades como ejemplo más allá de las fronteras alemanas. Ese nuevo talante político del que hablábamos, lo comentábamos antes también, de hecho, surge el debate, Yaiza, de si realmente colocar a mujeres con poder en los puestos de representación va a implicar pues que eso se reproduzca en todos los sectores de la sociedad. No sé, en el caso de Angela Merkel también ha habido casos como el de Margaret Thatcher que realmente no se han trasladado a una feminización de la política de la sociedad. Hombre, es que encima la política es muy machista. Entonces empezamos por ahí y que una mujer llegue al punto que ha llegado esta gran mujer es complicado, es muy complicado. ¿Qué es un referente para el resto de mujeres que venimos detrás? ¿Motivación? Pues claro que es un referente. Pero claro, si tenemos una sola mujer y tenemos a 200 hombres, evidentemente hay un desequilibrio. Normalmente tendrás siempre la figura del hombre, pero que para mí es un referente y que es importante, pero no porque sea mujer, que también, sino porque creo que para evolucionar tiene que haber criterios, y los criterios los tenemos todos, y hay que tener una balanza y un equilibrio. De hecho, Javier, te pregunto, ha habido muchas imágenes, como comentaba Yaiza, en el Bundestag alemán, en el Parlamento Europeo, de Angela Merkel acompañada por una comitiva de 50, ¿sí, hombres? Es decir, ella liderando, pero no dejaba de ser la única mujer. Sí, al final es esto, es lo que pasaba con Margaret Thatcher. ¿Thatcher era feminista? No. Thatcher no era feminista, Thatcher probablemente era una representante de este patriarcado y del machismo y tal, era más machista que los machistas, quiero decir. Al final, yo abogo más por el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? En los que realmente tú ves las cámaras de estos países y lo que ves son una equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Hay probablemente incluso muchas más mujeres en algunos organismos que hombres, ¿no? En democracias más antiguas o países más, con un cierto conservadurismo, no olvidemos que Alemania, a pesar de su carácter de país avanzado y tal, pero es bastante conservador en sus actitudes morales y demás. Pero en este tipo de países, como puede pasar en España, cuesta más ver, de hecho aquí en España no hemos tenido una presidenta del gobierno a estas alturas tampoco. No hay candidatas en las próximas elecciones. No sé si Ciudadanos o alguno de estos presentará alguna candidata, pero de momento no ha habido ninguna candidata a presidenta del gobierno hasta el día de hoy, me parece. Veremos si Yolanda Díaz, ¿no? Y el mismo Puerto del Rosario, por ejemplo, no ha tenido nunca una alcaldesa, por ejemplo. Quiero decir que este tipo de cosas aún nos queda un largo camino para que cambien, ¿no? Josécho, ¿puede ser Angela Merkel un ejemplo de nueva política? Bueno, a ver, Angela Merkel yo no la veo como un ejemplo de nueva política. Angela Merkel es democracia cristiana y eso lo que sí es una señora muy austera y da ejemplo con su comportamiento. No solamente en el 2008 nos hizo pasar las canutas con la austeridad en el Estado español, sino que además ella pues da ejemplo y bueno, no ahora, es reconocido cuando va al supermercado siendo presidenta o mandaba a su marido al supermercado. Sí es cierto que se la ve una mujer de armas tomar y en ese sentido representante del feminismo, porque aunque sea de la democracia cristiana, un partido de derechas en Alemania, es una mujer que ha luchado por su posición, por su estatus frente a hombres, ¿no? Por empoderarse, ¿no? Está muy empoderada y además Angela Merkel llegó a ser, pues en fin, la persona con más influencia política en toda Europa durante por lo menos 8 años de su carrera. El ejemplo de Angela Merkel, como dice el compañero, pues efectivamente lo tenemos en los países nórdicos, o sea, Noruega, Suecia, son todos presidentas. En Islandia, en Nueva Zelanda, pues tenemos a esta mujer que además se acaba de ir y dando un ejemplo de dignidad política porque está el tiempo que tiene que estar y se va muy joven también de la política, ¿no? El ejemplo de Angela Merkel para mí es el paso que tiene que dar la feminización de la política, como decía Yaiza, esa mitad de las personas que viven en este mundo tienen una idea de lo que hay que hacer. Y puede ser una idea mejor que la que tengan el resto de hombres que están en el Parlamento, que son señores encorbatados, que la mayoría se queda dormido en el escaño, ¿no? Y hay mujeres que están pues copando esas parcelas de poder desde esos puntos de vista políticos, rompiendo techos de cristal continuamente con su esfuerzo, con su trabajo, que hacen que la sociedad mejore.
y Angela Merkel en ese sentido es una de ellas. O sea, venir en un avión low cost a Fuerteventura, en fin, cuando Curioso, ¿no? Los políticos, ya no hablar de feminismo o machismo, sino los políticos españoles lo que quieren es tener la tarjeta Black para ir en primera clase, ¿no? O sea, en fin, ya deja esa entrever. parte de humildad, ¿no? Claro. De cercanía, de respeto, porque al final no dejan de ser servicios que son de todos, que son públicos, que hay que priorizar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que más que por el Esa lado... falta de postureo que tienen algunos políticos Sí. contra otros, ¿no? Pero yo creo Pero en que Alemania pasa mucho. Claro, es que yo creo que va por ahí, por es el un tema cultural, ¿no? El tema cultural de los alemanes. El alemán es bastante austero, ¿no? La cultura alemana es bastante jansenista de alguna manera, ¿no? El rollo este de tener lo básico, lo necesario para que todo siga progresando, ¿no? En nuestro caso, pues lo de las tarjetas Black y llego, cojo el sillón y ya dispendio. Pero es cultura política también, Sí, interpretan la función pública de otra forma, o sea, tú cobras tu sueldo, estás haciendo tu función pública, cuando acaba se acaba, y básicamente no es para que tú llegues a enriquecerte a un sitio, es otra cosa totalmente Pero distinta, es el poder. incluso ahí, teniendo un cargo, por lo menos como yo lo interpreto, como yo lo veo, como me gustaría vivirlo, tú no dejas de ser persona. Tú Sí, puedes pero- tener una función y tener un trabajo y es tu tiempo y tu trabajo y evidentemente te dedicas a eso, pero luego tú no dejas de ser persona, tu vida diaria, si te gusta hacer cosas las seguir haciendo, si tienes que ir al supermercado irás al supermercado, si tienes... pero no tú- puedes olvidar porque ahí volverás. Pero tú sabes como yo, ¿Sabes? Yaisa, que ocurre, o sea, cualquiera, en la gran mayoría de los cargos públicos que se asumen en esta isla, al final, no digo todos, porque por supuesto No, hay que gente que no se se salva, puede, ¿no? pero si los miras el 6 de mayo, tienen una cara, y si los miras el 30 de junio, si han conseguido el acta, tienen otra, y viven el mundo de otra forma. Pero eso la culpa también la tiene la sociedad. que nos Obvio, hace pero sentirse bueno, yo no así. voy a echar la culpa a las personas. Y no claro, le trabajo claro. a las emociones porque los egos son muy complicados. Son peligrosos, Por eso. son peligrosos Los de egos difícil de son gestionar. complicados de gestionar. Pero hay determinadas culturas políticas que no ocurre. En el caso de Angela Merkel es un ejemplo paradigmático. O sea, tú es una mujer que tiene que ser es la misma persona continuamente. En el caso de la cultura española, el que llega a política y cada vez más, pues llega y parece que ha descubierto que sabe más que nadie, que el mundo es otro y que todo es... No sé, yo creo que los espectadores me entienden, mis compañeros también, ¿no? Y ese hecho sobre todo de que parezca lo más llana posible estando en un avión low cost, donde, porque claro, cuando llega aquí a Fuerteventura, luego sí, se puede ir a cualquier playa que nadie la va a reconocer, pero viniendo en avión de Alemania, evidentemente, con ciudadanos alemanes, sí que la pueden reconocer. Y eso me hizo recordar una anécdota que me contaba el otro día, una amiga que es tripulante de cabina en una compañía en Canarias, de cuyo nombre, en fin, creo que no hace falta mencionar, y que me decía que la compañía pone la posibilidad a la disposición de ciertos pasajeros VIP, entre comillas, por ejemplo, diputados, diputadas, de poder acceder al avión antes que el resto de la tripulación. Porque, bueno, pues al final es una manera de que ellos no se sientan, no sé si violentados, pero sí que por lo menos de que no les estén parando. Hay ciertos diputados, por lo menos los más conocidos, porque igual hay otros que, en fin, yo creo que si hacemos una encuesta a los españoles o a los canarios, igual el 10% de los parlamentarios son conocidos y el resto no. Pero no dejaba de ser curioso quien me comentaba que, bueno, que a algunos no les importaba entrar con el resto del pasaje y que había según qué diputados que sí, que ellos preferían, aunque no fueran muy conocidos, pero preferían el hecho de no mezclarse con los demás por, no sé si el miedo a que les pararan para la fotito. Con la plebe. Exacto, exactamente. Y no deja de ser curioso. A eso voy. Quiero decir, es lo que comentábamos antes. Son maneras culturales de entender Claro. la función pública. Hay gente que cree que acceder a un acta X, diputado, concejal, parlamentario, senador, implica una subida de estatus tal que deja al resto por debajo. Y esto es el problema de los egos, de gestionar las emociones y de entender la función pública. Hay personas que se quieren dedicar a la política para llegar a un fin, no a un medio. Y el fin es, no sé, no voy a decir enriquecerse, pero sí tener otro estatus vital, ¿no? Pero también enriquecerse, porque cuando trabajamos el ego y tienen falta de ego, el que te sientas alguien de yo soy, a mí me tienen que abrir la puerta y, ¿sabes? Estas cositas, Lo de eso pisar tiene un fin. boqueta. Y eso también te hay que saber gestionarlo después. Claro, Porque claro, tú no vas a estar a este nivel nunca. En la vida tenemos subidas y bajadas, entonces no siempre estarás aquí. Yo creo que es un hasta problema cultural y es un problema de falta de cultura, además. Sí, sí, O sea, sí. no es solamente que otras culturas lo hagan mejor que nosotros, sino que hay mucha gente accediendo a la función pública que tienen niveles bastante bajitos, ¿no? Cortitos, por decirlo de alguna forma. Cuanta más formación tiene una persona, pues más difícil es que se le suba a la cabeza pues ser concejal, consejero, parlamentario. Pero lo que fíjate fuere. que
hay una parte de razón, pero luego no, porque tú ves personas con buenas carreras, con varias carreras, y el ego sin trabajar. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, yo creo que al final es trabajar desde el fondo de ser persona, ser humano, ser humilde. Tú puedes tener cierto caché, puedes tener un ritmo de vida porque sí, porque te ha tocado, porque te lo has ganado, por las razones que sean, pero no perder esa parte humana. Gestionarlo. Y ¿Sabes? que la moqueta te eleva un cacho así. También. Sí, La moqueta te eleva. alguna moqueta un poco más. Yo creo que si uno, bueno, si al final eres una persona de alta cuna, ¿no? Naces en una cuna de oro, efectivamente, pues al final gestionar un poco los egos y las emociones será diferente. Pero una persona que con su trabajo diario y su sudor llega a un nivel de estatus determinado, sabe lo que cuesta llegar, y entrar en política a veces no cuesta tanto llegar a ese punto. Entonces es difícil asimilar ese tipo de comportamiento. Bueno, depende cómo quieras entrar en la política. Sí, porque influye mucho de cómo quieres entrar, qué es lo que quieres hacer, qué has hecho, cuál es tu objetivo, porque claro, tiene que ver muchas cosas en ese aspecto, porque si una persona quiere estar ahí porque ve un sistema de vida cómodo, fácil, donde va a ganar bien y encima es el protagonista o la protagonista, bueno, buscas la manera, o sea, la buscas de la manera que sea, aunque sea de la peor que te puedas imaginar, lo haces. Y luego habrán personas, y hay personas, y me consta que hay personas en todos los partidos, ¿eh? Sí, que esto no es cuestión de partidos, en todos hay personas en las que yo apostaría 100%, otros apuestan un 20%, el otro dice un 5%, y el otro un 80%. Entonces, pero bueno, en eso también está la diversidad importante también a la hora de trabajar y vivir en una sociedad, porque esa es la realidad social también, ¿eh? Entonces tú tienes que lidiar con toda clase de personas. Básicamente es así. Lo que yo veo, lo que sí creo, no es por tampoco monopolizar el debate, es que hay una desafección interesante e importante de la política en Fuerteventura en los últimos tiempos, y ojalá aparezca ese tipo de personas que comenta Yaisa, que vengan a regenerar un poco la vida pública, porque aquí la hemos pasado, hace falta, ¿no? La hemos pasado rara. Y generas al final en la sociedad una desconfianza, ¿no? Entonces cuando ya no tienes fe, entonces me da igual, a mí me da igual ya quien esté. No debería darte igual. Y esa es otra cosa que yo creo que es importante desde educación, educar en la parte política, explicar realmente lo que es la política, cómo se estudia la política, por qué se estudia la política, cómo son los procedimientos de cada administración. Claro. Entonces, todo eso para mí es importante. Desconocimiento, Hay desconocimiento, porque yo veo a la juventud y me da igual, ¿no? Y tú dices, coño, no debería darte igual, porque es que vivimos aquí, afecta todo lo tu que, vida claro, diaria, afecta. Entonces, si no explicamos eso, si no dejamos que la sociedad reflexione, o sea, y piense y valore, no se trabaja de tú vota aquí y ahí voto, tú vota aquí, o sea, no dejamos la opción a que tú tengas criterio propio, somos pesados. Sí, porque al final se hablaba mucho ¿no? en determinado momento con la crisis económica y tal, que los jóvenes y los niños deberían tener cultura financiera, ¿no? En los colegios, para que aprendiesen un poco qué es una hipoteca, qué es tal, un préstamo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también con el tema del político es súper importante, quiero decir, yo creo que los niños y los jóvenes aprendan que mediante la política se pueden cambiar cosas, que la política no es simplemente una cosa de políticos, entre comillas, y de politiqueo, sino que es el medio de cambiar la sociedad y que sea un poco más parecida a la visión ideal que tiene cada uno de nosotros de la sociedad. Bueno, pues yo creo que eso sería un gran paso, ¿no? Sobre todo también aprender, yo creo, a consumir política, a consumir información en todos los sentidos. Hoy justo que es el Día Mundial del Consumidor, pues bueno, hablando en este marco capitalista, que es el contexto socioeconómico que nos rige, bueno, habrá que aprender a consumir entonces, tanto cultura financiera, cultura mediática, también se ha hablado muchas veces, aprender a consumir medios de comunicación, ¿no, José Chu? Entiendo también que como director de un periódico digital, es muy importante consumir en ese uso de los medios. Sí, de una televisión local también. También, por cierto. Que no es cosa menor. No es cosa menor, como decía aquel de la ¿cómo era? La vajilla de Talavera. Decía, yo sé que era Rajoy, no es cosa menor, o sea, es cosa mayor. Pero se refería a la ESO de Talavera.
Es que no es fácil, o sea, esto es un debate que, en fin, podemos estar aquí intentando arreglar el mundo mucho tiempo porque efectivamente son reflejos de la sociedad. Los medios son reflejos de la sociedad, las actitudes políticas son reflejos de la sociedad. Lo importante es que la sociedad vaya mejorando, ¿no? Y la sociedad mejora. Yo creo que en general sí, en particular en Fuerteventura yo creo que no. Yo creo que en Fuerteventura hay muchas complicaciones, pero de base, o sea, complicaciones sociales en cuanto a la estructura social que se está creando en la isla. Aquí hay una parte, lo hemos hablado muchas veces, hay mucha gente dedicada al mundo funcionariado, a la política, a las instituciones públicas, es un motor económico importante en la isla, cabildos, ayuntamientos, etcétera, generan muchas nóminas, y luego hay otro mundo, que es el mundo del turismo, que está en precario y genera nóminas en precario, y esa sociedad está un poco mirando expectante a ver qué ocurre. Cada vez la brecha es más distante, ¿no? A mí me da que la sociedad en Fuerteventura no es sana y hay muchos problemas, y solo hay que irse a los institutos y ver efectivamente hijos de emigrantes, no solamente inmigrantes latinoamericanos, sino italianos, ingleses, que viven en ciudades dormitorio alrededor de Puerto del Rosario y que no están socializando como para ser ingenieros, arquitectos, aparejadores. O sea, no, esta gente va a acabar, desgraciadamente, donde va a acabar, en la industria turística, que es una machacadora de personas, ¿no? Desde mi punto de vista, o los que quieren ser parte de un programa de empleo del Cabildo. Básicamente porque si lo preguntas, no, mi tío está en un programa de empleo, trabaja 1 año y medio y después está cobrando 400 euros, en fin. Creo que hay problemas, y hay problemas que la clase política no está sabiendo ver, que espero que, como dice Yaisa, que empiece a aparecer gente nueva que lo vea, ¿no? Los medios son reflejo de eso, todos somos reflejos de lo que está ocurriendo, y falta, desde mi punto de vista, liderazgo para solucionar según qué cosas. Entendemos que así es y que bueno, hay que intentar por lo menos cambiarlo. Josécho, antes de irnos te voy a pedir que nos des una ventana a la actualidad. Hoy en la actualidad, pues la verdad es que hoy es de estos días que cuando te llegas a una redacción dices, coño, pues está el día un poco soso, ¿no? Sí, lo hablamos justo lo hemos dicho esta mañana. Un señor se ganó la Bonoloto en Las Palmas, o sea, 1 millón de euros, Oye, por fin. Pues soso para los demás, para él no. No, exacto. Enhorabuena y que lo disfrute. Pues hemos hablado también de cómo Marruecos va a ser co-sede, parece ser, puede ser co-sede del Mundial de 2030 con España y Portugal, cuestión que... Y Ucrania a lo mejor también, ¿no? No, Ucrania, cuando entra Marruecos parece que sale Ucrania. Hay un escándalo con un directivo en Ucrania que parece que lo sacan. Que esto me lleva al debate famoso de lo que hizo Pedro Sánchez con Marruecos. Algo hay aquí que Marruecos se está moviendo para intentar occidentalizarse de alguna forma. No sé si es los éxitos del último Mundial de Fútbol, que también son buenos para un país. Y también, bueno, creo que vamos a hacer una pequeña reflexión a la última hora, pues nos dejaba una persona muy conocida en Fuerteventura y, en fin, pues creo que el homenaje que queremos hacerle, pues sobra, ¿no? Yo, a Eduardo fue vecino mío y me parece que, bueno, una persona encantadora y que a veces pues pasan estas cosas y nada, descansa en paz, y a la familia pues todo el cariño del mundo, ¿no? Justamente ahora le tenemos preparado un pequeño homenaje al final. Bueno, antes de irnos, agradecerle a Yaisa que haya estado con nosotros hoy, bueno, pues analizando toda la actualidad, no solo en clave feminista, que al final es algo transversal que nos tiene que ocupar a todos, pero bueno, como última reflexión, preguntarte, bueno, pues qué sensación te han dado, como decíamos antes, este último 8M, y qué le pedirías al movimiento de aquí al año que viene. Pues al movimiento no, a la sociedad. A la sociedad también, por supuesto. A la sociedad le pido pues ser más coherente sus palabras con sus acciones. Que no es poco. La coherencia. Claro, sí, porque importante. hablamos de eso del feminismo, hablamos de todo lo que el trabajo que se está haciendo del 8M está a nivel público, pero luego queda lo que realmente cada uno de nosotros aportamos. Pues esperemos que así sea, Javier. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Josécho, muchas gracias. No es poco como la cerámica de Talavera. Ya me acuerdo. Muchas gracias, Josécho. Muchas gracias. Gracias a los tres. Nos marchamos, como decíamos, haciéndole ese pequeño homenaje desde aquí, desde Fuerteventura Televisión, a Eduardo Ventura, un personaje público de gran importancia en la isla. Y bueno, pues mandamos también, por supuesto, un afectuoso abrazo a toda la familia. Hasta la próxima.
traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña